Esto es Entre la Vida y la Biblia, con el pastor Alfonso Quevedo, un podcast donde exploraremos cómo la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de nuestra vida diaria. Quédate conectado con nosotros. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, encontramos una galería de héroes de la fe. Y cuando yo veo algunos de ellos, definitivamente fueron personas fuera de lo común, aunque eran corrientes. ¿Y sabe por qué? Porque rompieron paradigmas. Y hablando de paradigmas, pues vamos a hablar hoy con una persona que conozco por allá desde el año 1993. No es que seamos viejos, es que Para nada. nos conocimos en plena adolescencia. Así es. Pastora Julia, Dios me la bendiga. Pastor, muchas gracias. Dios le bendiga. De verdad que poder recordar aquellos tiempos de atrás, añoranzas traen muchas bonitas experiencias, pero también esa fortalecimiento de la fe y lo que Dios ha hecho a través de todos estos años en nuestras vidas. Bueno, algunos se estarán preguntando, ¿y quién es la pastora Julia? ¿De dónde es pastora Julia? Bueno, soy boyacense de pura raza. O sea, a su merced fue a la que Jorge Velosa le dedicó la canción de Julia, Eso Julia. parece. Ah, Tengo canción y todo. Sí, soy de Boyacá, de la perla de Boyacá, especialmente de Uitama. Llevo venas, diré, sangre en mis venas, boyacense netamente. No les digo hace cuántos años, porque eso lo dejamos ahí en secreto del sumario. Pero bien agradecida con el Señor por ese tiempo, por esa experiencia y por ese territorio tan especial como es Boyacá. ¿casada o soltera? Felizmente casada, cumpliendo ya dentro de poco tiempo 30 años, un hijo de 27 años ya casado y próximamente para diciembre abuelita. Bueno, y Abuelo. dejémoslo ahorita mejor. O sea que usted está contenta, y me imagino su esposo también contento porque va a ser abuelo. Totalmente. Y a él mucho más porque desde chiquito es contento. ¿Y por qué desde pequeñito es contento? Porque da la casualidad que el apellido es Ah, Contento, Joaquín Joaquín Contento. contento. O sea que van a tener un nieto probablemente contento. O Qué nieta, bueno, ahí estamos esperando la sorpresa. qué bueno. Genial. Pastora Julia, ¿cómo fue esa primera infancia, esa adolescencia en la vida suya? Bueno, aunque provengo de una familia cristiana o de cuna cristiana, como llamamos, sin embargo, creo que como toda persona, tenemos que hacer una decisión por el Señor. Y para mí, la etapa más difícil fue esa adolescencia. Creo que, y más en esos tiempos, no estoy diciendo que sea hace muchos años, no ayer, No, era un poco complicado el que en nuestras congregaciones hubiera una juventud, digamos, o un número de jóvenes grande. Siempre hace años nuestras mayores asistentes a congregaciones eran adultos, ya personas mayores, y pues los que estábamos como levantándonos en esa generación, adolescentes con expectativas, al mismo tiempo con limitaciones porque se quería como colocar el evangelio muy legalista, legalismo. con ciertos límites, pero pues sabemos que dentro de todo era una manera de preservarnos y guardarlos. Pero en esa adolescencia di mucha, como dicen los jóvenes, lora, fui una rebelde, uno dice con causa, pero sin causa, simplemente querer llevar la contraria. Pero fue muy, creo que tanto mi mamá, que fue la que más estuvo en esa etapa, y los pastores de esa época creo que vieron ese tiempo, no muy grato, Ese no, ímpetu rebelde. ajá, no muy bonito, pero que ha permitido de pronto también sacar de esa experiencia y poder tener un día un encuentro con el Señor, porque eso es lo más importante, no el nacer en una cuna cristiana o en una familia cristiana, no es garantía de que uno siga por tradición el ser cristiano, sino que esto es
por relación. Hay un momento en el que face to face tiene que uno hacer esa y tomar esa decisión con el Señor. Rebeldía en la adolescencia, en la juventud. Yo he aprendido con el paso de la vida, y no que sea viejo, pero he aprendido que Dios no desperdicia nada, ni nuestro temperamento, nuestra personalidad, nuestros errores, nada, Él no desperdicia nada. Y creo que probablemente esa rebeldía que había por allí, Dios la terminó usando. Y digo la terminó usando porque yo recuerdo cuando conocí a Julia, que iba a revelar cosas que algunos de repente no saben, pero cuando yo conocí a la pastora Julia, ella tenía el cabello largo, ella se vestía con falda larga, con busito como el que ahora tiene. Ay, no. Y bueno, ahí nos conocimos y todo eso, pero la vida pasó y yo un día me encontré a una pastora Julia totalmente cambiada, con el cabello así, de colores y todo. Yo dije, wow, ¿qué ¿Qué pasó? pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué transformación? Y pues definitivamente es parte de la personalidad. ¿Por qué ese cambio? ¿Qué ocurrió? ¿O era que antes estaba, digámoslo así, controlada? ¿Qué pasó con eso? No. Creo que desde que me conozco siempre he querido romper ese paradigma de no ser igual. En esa época, recordemos que, bueno, el cabello largo lo tuve hasta que lo disfruté. En ese momento no había muchas opciones de tinturas, entonces estaba cambiada de negro a azul a negro violeta, y en la locura de yo sé que algunas jóvenes de esa época y hoy algunos, de este tiempo dirán: "Pero, ¿cómo así?". Nosotros cogíamos el papel crepé y nos hacíamos mechones. Obvio, con el paso de un aguacero, ahí Voy a quedábamos probarlo. Ah, bueno, perfectas. Una muy buena sugerencia. Entonces, siempre quise, de pronto como que ser diferente. Entonces, si bien el cabello era negro, pero con unos visos azules o verdes, y, pues era muy al momento. Por un momentico, por una rayita, y la moda hippie, ese concepto hippie me llamaba mucho la atención. Entonces dije: "No, igual quiero ser diferente". Entonces sí me han gustado las faldas largas, bueno, y marcar como aún la diferencia en lo que es también el vestir. Sin embargo, pues en esos momentos no habían, de pronto muchas opciones, digámoslo así, y no era muy fácil. Yo quería tener cabello liso y en esos momentos no habían tampoco así como, la técnica a nivel de la peluquería. plancha y La todo. plancha, una vez recuerdo que me hicieron un alisado y yo quedé peor despolmada, en estilo literal triangular. Mm. No, qué oso. Entonces siempre fue ya con el paso del tiempo, empecé a tomar, cambios porque aún el clima daña mucho el cabello. Entonces empecé a cortarlo, a cortarlo, a cortarlo porque pasábamos a un clima cálido. Algo parecido me ocurrió a mí. Total, hasta que dije: "Ya no más cabello", por los cuidados, porque pienso que un cabello largo debe ser muy cuidado, son cosas muy básicas en la peluquería. Pero, pues, cosas así, y fui como marcando, digamos, ya lo que soy, no lo que la gente diga que soy, o lo que a mis papás les hubiera gustado como fuera, o incluso al esposo, como porque cada uno tiene como un perfil de la persona que le gusta, pero siempre generando como, mi forma de ser. Tu impronta. Correcto, una impronta en la cual no estaba copiando de nadie. Un día mi esposo me dice, ay, que no me vaya a escuchar, que por qué me hacía el mechón de tal color si nadie lo tenía. Yo le decía, precisamente porque nadie lo tiene. Entonces esa fue como poco a poco la transformación, pero siempre en mi mente estuvo el no ser igual a, o seguir la tendencia a, el que a veces los jóvenes, por presión de grupo, todos se visten igual, caminan igual, hacen igual, ríen igual, las manos, todo. Entonces creo que es importante uno ser único. El ser único no es ser rebelde, el ser único no es, irse en contra de todo el mundo, sino tener,
como el pastor decía, en su carácter, todo lo que Dios ha colocado y poder transformar, poder aportar y no sentirse ni mal porque es que no, porque no soy igual a fulano, a sutano, que no tengo el cuerpo, que no tengo la habilidad, que no tengo la capacidad intelectual. Creo que uno puede aprender a entrar en ese proyecto y en ese plan de Dios para cada uno de nuestras vidas. Y cuando se conocieron con Joaquín Contento, ¿ya su merced era así o eso afloró después? Afloró después, pero tenía ya ¿Y tenía qué esas. implicó para el pastor Joaquín? ¿Reacción? Dijo, no, pero ¿por qué usted cambió o cómo fue? Creo que para él no fue sorpresa, pero sí obvio, creo, ¿no? Es algo que a veces los hombres no dicen lo que callan, pero pues lo típico es que la mujer tenga el cabello largo, claro, cuando él Paradigma. empezó a ver que iba cortando más y más y más, y los crespos se perdieron, aunque están por ahí todavía, pero pues obvio, pero algo que de parte de él, pues, aunque había cosas que, guau, que por qué, aquello, y porque él es muy tradicional, él sí es muy tradicional, sin embargo, respaldo, Y por aceptación y amor. ya le tocaba. ¿Ha tenido experiencias en algún lugar del país o fuera del país donde de repente haya sido prejuiciada o rechazada por tener esa forma particular de vestir, de cortarse el cabello y todo esto? Claro que sí, mi pastor, hace aproximadamente 12 años estuvimos no era mi primera vez fuera del país, pero sí era mi primera vez en Perú. Hace 12 años en Perú sí prácticamente desterrada. Me catalogaron de neopentecostal, de mundana, por el corte, por el pantalón, por la chaqueta, por el maquillaje, por todo. Entonces creo que fue una experiencia dura, pero al mismo tiempo en que me hizo entender porque eh, sabe el pastor que estábamos ahí con un grupo en la cumbre educativa y cuando me dicen que no me van a dejar entrar a una iglesia, pues yo digo, ay Señor, y entonces aquí qué, bueno, yo esperaba que al entrar me devolvieran o me mandaran por allá para el último salón o la última silla. Yo veo que no, y cuando en esa experiencia de pensar si me van a devolver, me van a aceptar o no, empieza una de las canciones de la alabanza ahí, y recuerdo tanto que es una alabanza que me ha marcado mucho, de tal manera me amó. Mm, Y cuando empezamos a cantar, pues obvio mis lágrimas, snips, snip ahí, pero entender que fuera de que lo cataloguen, porque muchas veces nos acostumbramos a señalar y por la apariencia de una vez desechamos a las personas sin conocer el corazón, sin haberle tratado. Y a veces pues nuestro estuche no es el normal o el natural para muchos o el tradicional, pero creo que es bueno conocer. Cuando empecé a cantar esa canción, el Señor me empezó como a abrazar, como a decir, te conozco y bástate mi amor. Y aunque fue de pronto personas, ¿no? Porque no es todo, o sea, sí hay como hay personas muy radicales que de una vez lo señalan, tampoco son todos. Hay personas que pues me han aprendido a conocer, han caminado conmigo, saben de mi comportamiento, de mi conducta, me han aceptado, así como otras que dicen que soy mal ejemplo para nuevas generaciones. En algún otro país me dijeron, listo, no tenían problema con mi ropa, pero me dijeron, te invitamos a predicar si te colocas una peluca. Y yo, gracias, chao, chao, Dios les bendiga. Entonces sí hay el estigma, el querer de pronto romper con un paradigma ah. y no lo que te digo, mi paz y los que me conocen no es ni ser rebelde, ni llamar la atención porque tenga algún complejo. Creo que hasta aquí yo he podido entender. Sí, claro, adolescencia, juventud, cometí errores, pero aprendí a entender que
mis errores no me definen delante de Dios, que Él perdona, nos da oportunidad y que de ahí puedo sacar historias, anécdotas para poder entender la juventud, entender esos cambios, entender las presiones, pero no justificar el que nos quedemos allí, Claro. sino que podamos avanzar, crecer y bueno, eso edifica mucho a todas las generaciones, empezando los muchachos que hoy en día pierden identidad, pierden el afecto hacia sí mismos y ellos mismos se culpan por los errores. Mm. Y Dios siempre nos da la oportunidad para mostrarnos que ahí está con nosotros. Pienso en el gran profeta de la antigüedad, Samuel. Me encanta ese personaje de la Biblia, Samuel. Pero que cuando ve al hijo de Isaías, Eliab, él dice, este tiene que ser el rey, porque el paradigma era igual al de Saúl, alto, corpulento. Este es. Y el Señor lo confronta. Menos mal que Samuel era alguien que escuchaba al Señor. Y el Señor le dice a Samuel, no mires su estatura, no mires su apariencia, no mires, porque el Señor no mira eso. El hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Y a este ignorado y despreciado David, que no encajaba dentro del paradigma, él termina siendo la persona que Dios escoge para que sea el nuevo rey, alguien fuera del paradigma. Y David indudablemente es un ejemplo de fe, porque contra todo pronóstico es el rey cuando enfrenta a Goliat. Obvio, eso es absurdo, Goliat va a ganar. El paradigma no funciona porque ese pequeño termina derrotando a ese gigante. Entonces mi pregunta es, Pastora Julia, ¿de qué manera estas actitudes de rechazo, desprecio, de señalamiento, de estigma han ayudado a crecer, a madurar y a fortalecer tu fe? Bueno, yo creo que primero entendiendo el propósito de Dios. Para mí fue clave, bueno, Dios tuvo que tener un proceso conmigo porque lo que decíamos al comienzo, en la época en que el evangelio de pronto estaba más tocando a los adultos y los jóvenes eran contaditos, pues yo tuve mi grupo de amigos en los cuales tenía un pie en la iglesia, otro pie en el mundo. Pero llega un momento en el cual el Señor empieza a llamarme, a quitarme todos esos espacios, porque, bueno, tenía espacios diferentes a los espacios de la iglesia que me iban sacando. Pero para mí fue vital escuchar en una clase, en una enseñanza, que Dios tenía un plan, que ese plan se iba a cumplir en mi vida, aun a pesar de que yo me escondiera, aun a pesar de que yo corriera. Para mí fue vital entender esa parte del plan de Dios, de ver que Dios no te coloca en un molde y así tú tienes que ir y moverte y respirar y caminar. Dios no quiere eh, Como alguien dijo por ahí, Dios no trabaja en serie, sino en serio. correcto. Y el aceptarme eh, que era de lo que Dios había colocado, que era de pronto potencializar. Sí duele los rechazos, porque muchas veces son de personas, entre comillas, espirituales. Eso duele y creo que había muchos momentos en los cuales uno allí en secreto, como tal vez le puede pasar a cualquiera de los que nos escuchen, llorar, el incluso decir, bueno, pues si no me aceptan así, entonces démosles gusto. Voy a cambiar, voy a hacer como ellos quieren. Sí, para que no digan nada, para que no molesten, pero es entender que somos únicos y ese es el diseño de Dios, que Dios nos ha hecho únicos, que no nos hizo ahí a todos con lo mismo, el mismo caminar, no, que somos únicos. El plan, lo que Dios hace en nosotros de ser únicos y lo que Él quiere, hasta donde Él nos quiere llevar. Creo que esto se necesita tener esa capacidad de ser resiliente, que fue palabra acuñada hace poco, pero que el entendamos que si Dios tiene un plan, que si Él nos ha creado
y esas características en nuestras personalidades y temperamentos es porque Él nos quiere usar. Y creo que todo eso no es fácil, es decir, de la noche a la mañana decir, wow, Dios tiene un plan, entonces así, así. No es fácil, hay que luchar con pensamientos, hay que luchar con la misma familia que te va a decir, pero ¿por qué? ¿Pero para qué? Con la misma presión de grupo. Pero creo que es importante el saber que cuando Dios te tiene ese plan, te respalda y aprender a luchar con el qué dirán. Para mí, vital lo que dice la palabra, lo que Dios dice que soy a través de la palabra. Y eso es como la satisfacción, el escuchar personas. Recuerdo que una vez un pastor es que sabía que iba a un país centroamericano me dijo, Julia, tú tienes que tener claro quién eres, Mm. no lo que vas a escuchar, sino quién eres. Y yo, bueno, gracias. ¿Quién soy ¿Quién soy? No porque el mundo lo diga, sino quién soy en el proyecto de Dios, en lo que Cristo? Dios dice que soy. Y yo dije, él me conoce más que nadie, Él sabe mi motivación, mi pasión por Él, por servir, por la palabra. No soy perfecta, no me las sé todas y todavía tengo que crecer mucho, pero entender eso creo que ayuda un poquito a dar esa fortaleza, a no escuchar, a poder seleccionar qué escucho, qué oigo para o cambio para de verdad decir, tiene razón, voy a mejorar o simplemente decir tengo la capacidad de seguir adelante. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y creo que ese es un punto fundamental de la fe, agradar a Dios. Y a veces nos pasamos toda la vida tratando de agradar al papá, a la mamá, a la profesora del colegio, a los compañeros de la adolescencia, a la esposa, a fulano, a sutano, y a veces nos desgastamos y no vivimos la vida que Dios nos dio a nosotros para vivir. Definitivamente el enfoque nuestro tiene que ser agradar a Dios con nuestra particular forma de ser. Y creo que los héroes de la fe, de la Biblia, se enfocaron en eso, en agradar a Dios. Y definitivamente, como lo dice Rick Warren en uno de sus libros, dice, no importa si agradas a Dios y a los demás no agradas, pero sí importa si buscas agradar a todos y terminas no agradando a Dios. La fe es algo que nos debe llevar a agradar a Dios en ese proceso de vivir para Él. Y pues lo que hemos visto, los que conocemos a la pastora Julia, es la manera como Dios la ha ido exaltando. Para los que no saben, las Asambleas de Dios es una organización muy seria en Colombia, más de 1.500, 700 iglesias, y tenemos una junta directiva nacional que se llama el Presbiterio Nacional, conformado por 8 personas que son elegidas por una asamblea. Y contra todo pronóstico, esta mujer fue elegida para ser parte de este grupo de 8. Realmente, como dicen en el ámbito político, fue el palo, porque muchos le esperaban que no fuera ella, pero fue él. ¿Qué representó para la pastora Julia después de años de caminar con su particular forma de ser, de vestir? ¿Qué representó el que una asamblea como las asambleas de Dios la haya elegido? Bueno, esa era la tercera vez. Mm, Haciendo el recorrido ya me ha mandado 2 veces para Nacional, la tercera vez, que creo que fue la la tercera es la vencida. tercera vencida. Y ver que definitivamente es Dios el que le abre a uno los espacios. Lo que mi pastor decía es cierto, porque humanamente, pues no tenía opción, pero es el momento de Dios. Siempre he pensado en poder servir, el poder colocar mi espacio siempre ha sido a través de la educación, la enseñanza es algo que me apasiona mucho, me ha apasionado y creo que me moriré con esa pasión, pero el ver cómo paso a paso Dios me ha ido respaldando, abriendo espacios. Yo recuerdo que la primera vez que yo fui a enseñar a un seminario bíblico,
me gradué en un diciembre de 1995 y ya en enero, finales de enero del 96, estoy dictando clase en un sabatino en Manantial de Vida Eterna, cuando estaban en la 13, imagínate, Del Tejar. en el Tejar, perdón. Años, qué susto, qué miedo, pero fueron pastores, directores de seminario en el momento, no sé qué vieron en él, no lo sé, pero empezaron a abrir puertas, se empezaron a abrir espacios para una vez ya casada, mi esposo apoyándome, después ya con mi hijo también, estos 2 hombres apoyando cada paso de capacitación, de poder crecer. Y bueno, hasta aquí digo el Señor y decirles a todos aquellos que no es en mi tiempo. Tal vez yo a veces decía: "Señor, pero ¿por qué no antes? De pronto con menos años, el anhelo", pero creo que Dios utiliza todas esas experiencias. No soy ya la perfecta, todavía me falta madurar, estoy al lado de hombres y de mujeres que me enseñan constantemente, pero que podemos perseverar, porque esa es la fe, ¿no? La fe no es un día sí, otro día no, me devuelvo. Sí, hay momentos en los cuales pareciera que está uno pisando en arenas movedizas, pero ahí es donde el Señor viene y ratifica las promesas. Cuando vemos los héroes de la fe, ellos se enfrentaron a luchas, a situaciones económicas, familiares, políticas adversas, pero siempre se mantuvieron, dice, tenían una mirada, un enfoque. Creo que con la ayuda de Dios primeramente y el deseo de capacitarse, de crecer, es el que abre puertas. Y definitivamente las puertas que Dios abre, nadie más ni las puede cerrar y nadie más las abre si no es en su tiempo, porque es en el tiempo de Dios. Definitivamente la clave es perseverar, es mantenernos y mantenernos sobre todo en ese enfoque de vivir para agradar a Dios. Eso es la fe, es vivir para agradar a Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. Tal vez nos están escuchando personas que están desperdiciando su vida porque están tratando de agradar a todo el mundo y no en agradar a Dios. ¿Qué decirle a esas personas que no están viviendo, digámoslo así, su propia vida por ese afán de querer agradar a otros? 3 consejos para aquellos que están luchando con eso, con el paradigma. Es que toca ser así, toca hablar así, toca portarse de esta manera. ¿Qué decirles? 3 consejos para que ellos puedan romper con esos paradigmas. Bueno, creo que primero que todo confiar en el propósito de Dios, en el proyecto de vida. A veces tenemos planes, pero ¿qué tal si preguntamos al Señor si eso es lo que Él tiene para nosotros? Él te va a usar con tus características personales de temperamento. Él te va a usar con lo que te ha colocado en tus manos, con tus recursos, y Él te va a capacitar. Entonces, en encajar en ese proyecto de vida. Número 2, creer. Porque a veces decimos, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Claro, uno tiene diferentes temores, pero en medio de esos temores el Señor los va aclarando, va colocando personas alrededor que le ayudan a uno. Y es dejarse asesorar, porque yo sé que hay personas que, bueno, quisieran tenerte un clon, quisieran tener un modelo pero qué bueno escucharlos. Mira, me parece que puedes mejorar aquí, me parece que puedes expresar aquí, ¿por qué no te capacitas en esto? Eso es muy importante, rodearte de personas que te sumen, que te resten. Y por último, perseverar, que el que te llamó, el que tiene ese propósito, ese llamado, algunos pueden decir, pero es que yo no sé ni a qué, ni para qué vine al mundo. Y aquí algo que me viene a la mente es con los padres, por favor, no proyectemos en los hijos lo que yo no pude ser. Que a veces queremos, no, yo no fui médico, entonces quiero que mi hijo sea médico. ¿Por qué no dejarlo ser con las características que Dios les ha dado a cada uno, muy individuales, ese proyecto de Dios? Alégrese, gócese en padres cuando sus hijos les sirvan al Señor.
Alégrese porque es lo mejor de colocar talentos y habilidades para el servicio del Señor. Otros estarán en otras áreas, en el arte, en la política, en el deporte, en la educación. Pero alegrémonos cuando nuestras nuevas generaciones están sirviéndole al Señor con todo ello. No digan, ay, pues lo peor que me pudo suceder es que ahora sean pastores, que ahora sean dedicados, religiosos. Amén. Y denle gracias a Dios porque ellos han escogido lo mejor. Así que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, siempre confíen en el plan del Señor, déjense capacitar y crezcan. Constancia y perseverancia, que creo que todos los héroes de la fe, humanos, enfrentando a diferentes luchas, nos han modelado hasta aquí. Y agregando, siempre he dicho, Hebreos capítulo 11 es un escrito abierto todavía. Hay muchos hombres, hay muchas mujeres que van a continuar con esa lista y ese legado para estas nuevas generaciones. Amén, amén, qué lindo tiempo. Nuestra iglesia tiene un ministerio de educación cristiana y ahí hay un nivel que es ministerio, donde nos enfocamos en que las personas descubran su forma, así como la forma particular de la pastora Julia. Cada uno tiene su forma y en esa forma tiene que servir al Señor. Ánimo, no te enfoques en agradar al mundo, enfócate en agradar a Dios. Permíteme orar para que el Señor te ayude, para que descubras tu forma, tu propósito y para que lo cumplas. Padre, te damos muchas gracias por la manera en que nos has creado. Gracias porque no hiciste clones, nos creaste de una manera particular y diferente. Yo te pido que ayudes a esa persona que está escuchando esto y que está luchando por ganarse la aprobación, la aceptación de algún amigo, de algún familiar del mundo. Señor, ayúdale a liberarse en el mejor sentido de la palabra y a enfocarse en vivir para agradarte a ti. Ayúdale, Señor, a descubrir tu propósito y a cumplirlo. Ayúdale, Señor, a ser un hombre o una mujer de fe que marca la diferencia, que cambia la vida de otros y sobre todo que te agrada a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastora Julia, gracias por este lindo tiempo y bueno, que no cambie, que siga siendo cada vez más como Cristo. Así es. Gracias, pastor, por la invitación y a todos. De verdad que lo más bonito es poder ser tal cual somos. Dios te ama así, te acepta, nos ha aguantado y por qué no decir, nos creó así. Amén. Este ha sido un episodio más de Entre la vida y la Biblia. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Esto es Entre la vida y la Biblia con el pastor Alfonso Quevedo, un podcast donde exploraremos cómo la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de nuestra vida diaria. Quédate conectado con nosotros.